Bueno, y vamos a empezar con el primer caso policial, que va a ser obviamente el de Carlos Eduardo Robledo Puch. Como muchos sabrán, hace más o menos aproximadamente 2 semanas se lanzó la película El Ángel, que se supone que es una película sobre su vida, entre comillas. Que la película en realidad no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. Es más, hasta me da bronca que al personaje como que lo intentaron como romantizar y hasta ponerlo como en tono gracioso y carismático cuando en realidad no tiene nada que ver con el personaje real. Igual sí reconozco que en aspecto fotográfico, en aspecto de cómo está lograda la época y todo lo que tiene que ver con el aspecto artístico de la película, para mí es una obra de arte. Así que si todavía no viste la película, no vayas con la idea de que fue la vida de Robledo Puch, porque nada tiene que ver, está muy alejado a eso. Y la verdad que si el director va a ser la película de la vida supuestamente de un asesino, que la haga tal como fueron los tantos, o si no que directamente no la haga. Pero bueno, es una opinión mía. En fin, dicho esto, vamos a empezar hablando sobre el caso del Ángel de la Muerte. Nunca un caso criminal conmovió tanto a la sociedad argentina. Durante varios días, toda actividad política, deportiva, artística pasó a segundo plano ante una evidencia. En Buenos Aires, un muchacho puede por sí solo quebrar todas las barreras de seguridad, matar y robar sin que la justicia lo alcance hasta que la tragedia haya abrazado a muchos. Muchos han querido cuestionar a través de Robledo Puch a toda una sociedad. Otros piensan que se trata de un caso aislado, de un hombre desesperado. Carlos Eduardo Robledo Puch nació un 19 de enero del año 1952. Era hijo de una alemana química ama de casa llamada Aida Hadebank y un argentino salteño, Víctor Elías Robledo Puch, que trabajaba como inspector de la General Motors. Capaz muchos no lo sepan, pero Robledo Puch es descendiente de Carmen Puch de Güemes, era la esposa de Martín Miguel de Güemes, un político militante argentino muy reconocido en su época, que actuó en la Guerra de la Independencia de Argentina. O sea, ese tipo se llega a levantar de la tumba y ve que un descendiente de él es el criminal más peligroso de la Argentina y se caga muriendo otra vez. Robledo era un pianista, sabía hablar inglés, alemán, fue un chico aplicado hasta principios de la adolescencia, iba a misa, o sea, era como un chico ejemplar. Lo curioso de este caso es como, teniéndolo todo, él se vuelca al delito y termina durante un año casi cometiendo 36 delitos, entre robos, muertes, hurtos, etc. Se dice que durante su niñez en el jardín de infantes no era travieso, pero tampoco participaba en los juegos con sus compañeros. Cuando empezó la primaria tenía facilidad para la lectura y las matemáticas, pero no podía adaptarse a la escuela, se sacaba malas notas, en los recreos no jugaba con nadie y no le prestaba atención a las maestras, y ese mismo año repitió. Resulta que cuando cumplió 14 años, el padre quería que él fuera ingeniero, entonces lo anota en una escuela técnica, una escuela industrial, pero como siempre le seguía yendo mal en la escuela, no se podía adaptar a sus compañeros, así que repitió y lo tuvieron que cambiar a otro colegio. Y encima lo echaron por robar 1.500 pesos de la secretaría del colegio. Y además le robaba los útiles a los compañeros, jodía a sus compañeras, o sea, un desastre. Para ese momento, Robledo Puch tenía 15 años. Un ex compañero una vez dijo: se hacía el piola, no paraba de estorbar a una compañera, le decía groserías y le robaba los útiles. Ella le dijo al director y lo echaron. Carlos le dijo a la piba que algún día se las iba a pagar, pero nunca le hizo nada. Entonces llegó un momento que los padres tuvieron que aceptar que se ve que la escuela no era para Robledo y aceptaron que el hijo no siguiera la escuela, pero con la condición de que aprendiera un oficio. Carlos les había prometido a sus padres que iba a trabajar, pero en realidad no hacía una mierda. Y encima por las noches salía a joder las pelotas, rompía los faroles de las calles con una gomera, ponía rompeportones dentro de los buzones de los vecinos, todo un rebelde sin causa. Cuando lo detuvieron, Robledo Puch dijo: a los 12 años me rebelé contra todas las prohibiciones, quizá porque solo me prohibían y no me explicaban las razones. En la adolescencia, Robledo fue maltratado por sus amigos, como que de cierta manera sus amigos le tenían algo de envidia, porque él tenía las mejores ropas, tenía la mejor moto, que en ese momento él tenía una Honda, y la marca Honda de motos en esa época hacía furor. Entonces le sacaban la moto, lo hacían llorar, porque así Robledo no se podía defender, porque tenía como una personalidad media como sumisa, y de cierta manera no se animaba a pelear con los chicos como para hacerse respetar. Entonces medio que le hacían la vida imposible. En 1968 fue su primer robo de una moto, una Ciambretta, que se la robó a un taller muy conocido en ese momento. El hijo del dueño, un día vigilándolo, se dio cuenta de que la moto era de su taller, le pegó una trompada y lo entregó a la comisaría. Y ahí se lo llevaron a un reformatorio porque él era menor de edad, y en ese instituto le hicieron una pericia psicológica. Y salió que los conflictos que tenía este chico tenían que ver con algo como con la falta de sentimientos. Dice:
Sus funciones psíquicas están conservadas en el aspecto intelectual, pero su esfera efectiva parece ser la más afectada y posiblemente el punto de origen de sus actividades delictivas. Bueno, después de todo este quilombo, la madre logra sacarlo del reformatorio y el padre lo anota al Colegio Cervantes. Y ahí es donde conoce a su compañero Jorge Ibáñez. Ibáñez ya venía de una familia delictiva, así que qué buena combinación, ¿no? Resulta que un día a Robledo lo mandan a la dirección por contestarle mal a una profesora. Bueno, la directora lo reta, lo recontrarreta, entonces Robledo agarra una silla y la revolea hacia una pared. Listo. Lo echan otra vez. A Ibáñez después de un tiempo lo echan también. Así que Ibáñez y Robledo se cortan solos y empiezan a delinquir. Así que dan su primer golpe a una joyería el 11 de septiembre de 1970, pero no matan a nadie. Pero fue hasta el 15 de marzo de 1971 que entran a un boliche que se llamaba Enamur de esa época. Entran y esa vez es cuando matan por primera vez. Matan a 2 personas porque supuestamente no tenían que dejar testigos. Pero resulta que esas personas no servían como testigos porque estaban durmiendo. Resulta que el día que detuvieron a Robledo le preguntaron por qué los había matado si estaban durmiendo. Y él le contestó, ¿qué quería? ¿Que los despertara? Hay uno de los asesinatos que me llama la atención a mí, y ahora voy a decir por qué. Resulta que después de su primera matanza, entran a un local donde se venden repuestos para autos. En 2 catres duermen la familia Bianchi, la mujer, el esposo y una nena en una cuna. Resulta que entran al lugar y matan al señor Bianchi y le disparan a la mujer. Para su mala suerte, la mujer queda viva. Resulta que cuando le preguntan a la mujer tiempo después de todo lo que había pasado, si había visto a Robledo Puch disparándole a su marido y a ella contestó que no lo vio, que solo vio una sombra y que el asesino que los disparó tenía pelo largo. Y acá hago un parate. Capaz muchos piensan que Robledo usaba todo el tiempo ese pelo largo con rulos y tal, pero la realidad es que Robledo no usaba el pelo así. Robledo usaba el pelo engominado para atrás, porque decía que odiaba los rulos que se le hacían. Lo que pasa es que el día de la detención, como no lo dejaban peinarse ni nada de eso, entonces por eso se le habían hecho esos rulos. Pero la realidad es que él usaba el pelo engominado. Entonces, si tenía el pelo engominado, ¿quién era el hombre del pelo largo? O sea, el que usaba el pelo largo era su compañero Ibáñez. Entonces, si la mujer dice que el que disparó fue un chabón de pelo largo, entonces el que disparó no habrá sido Jorge Ibáñez. No sé, yo creo que ahí hay como una inconsistencia en ese caso. Obviamente basándome en las declaraciones de esta mujer, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Resulta que días después, el 24 de mayo del mismo año, entran al supermercado Tanti y roban 5 millones de pesos. Asesinan al sereno Juan Escatone y antes de irse comen y beben en el lugar junto al cadáver del sereno. Después los próximos asesinatos fueron el 13 de junio del mismo año a Virginia Rodríguez, que era una chica de 16 años que ejercía la prostitución. Ibáñez la viola, después de violarla la deja ir y Robledo le tira 5 tiros por la espalda. Días después asesinan a Ana María Dinardo, que era una modelo de 22 años. Ibáñez no logra violarla, entonces la dejan que se vaya. Y Robledo agarra y le pega 7 tiros por la espalda. Después se acercan a la chica ya muerta. Robledo apunta y le destruye la mano de un balazo. O sea, la chica lamentablemente ya estaba muerta, ¿con qué necesidad, no? Resulta que después de todos estos hechos, los 2 compañeros se distancian, o sea, Ibáñez y Robledo. Y en ese tiempo hubo como un par de diferencias entre ellos dos. Porque al parecer Ibáñez quería como salirse del mundo del delito, porque él en realidad quería hacerse famoso, entonces no quería saber más nada con el mundo de Lampa. Pero lo cierto es que Ibáñez sabía todo lo que pasaba, y eso era como un cierto riesgo para Robledo. Así que se dice que el próximo asesinato fue a su cómplice Jorge Ibáñez en un accidente de auto, donde iba manejando Robledo. Chocan contra una obra en construcción, Robledo ve que su amigo está muerto, le saca los documentos y se va caminando como si nada hubiera pasado, y el cuerpo de Ibáñez fue encontrado días después. Resulta que todos estos hechos marcaron como una pausa en el raíz delictivo de Robledo, porque después él se junta con un chico llamado Héctor Somoza, que era un chico que ya conocía, que él vivía en el barrio de Saavedra y era panadero. Resulta que el 15 de noviembre de 1971, ya con su nuevo cómplice, entran a un supermercado, matan al sereno, pero lamentablemente no roban nada, porque la caja estaba vacía. Entonces medio que se enojan porque no habían encontrado plata, entonces deciden irse. Resulta que durante sus crímenes, como no los podían resolver, responsabilizaban directamente a montoneros. Montoneros en esa época eran jóvenes guerrilleros que atentaban, mataban, robaban con ideologías políticas. Entonces por eso la policía adjudicaba esas muertes y esos robos a montoneros, sin tener la más puta idea que podía ser un pendejo de 19 años con sus cómplices. Resulta que 2 días después asaltan una agencia de automotores
y ahí asesinan a otro sereno que estaba durmiendo. Y esta vez roban solamente que 90.000 pesos, que para lo que estaban acostumbrados a robar no era tanta plata. Una semana más tarde entran a otra concesionaria, asesinan al sereno, después con el soplete abren la caja fuerte y sacan 1,5 millones de pesos. Después de eso estuvieron 2 meses inactivos. Y volvieron a delinquir la madrugada del 3 de febrero de 1972, asaltan una ferretería y ahí Robledo mata al sereno y empiezan con el soplete a abrir la caja fuerte. Pero después de ahí no se sabe bien qué pasó, pero al parecer, según Robledo, Somoza como que lo quiso asustar como por atrás o lo quiso abrazar, algo de eso era. Entonces Robledo se asusta, le pega un codazo, le mete un tiro y después le pega otro tiro. Entonces agarra el soplete, le quema la cara y las manos para borrar las huellas dactilares y se va a la mierda con el botín. Resulta que como Robledo era tan impulsivo, se olvidó los documentos de Somoza en el bolsillo de la camisa del muerto, de Somoza. Entonces cuando los policías van y encuentran la escena, ven que en la camisa del muerto están los documentos. Entonces van hacia la casa de Somoza, avisan a la madre que su hijo lamentablemente estaba muerto y le preguntan con quién estuvo la última vez. Entonces la madre le dice que se había ido con un amigo que se llamaba Carlos Robledo Puch. Entonces van hacia la casa de Robledo y así es como lo detienen el 4 de febrero de 1972. Resulta que cuando lo detienen, él confiesa todo. Entonces los periodistas de esa época lo bautizaron el Ángel de la Muerte. Observamos al asesino Carlos Robledo Puch, de 20 años, autor de asesinatos que en su momento conmovieron a la opinión pública. Es un muchacho pelirrojo, evidencia de edad que tiene, 20 años. Es mirriado, de mediana estatura, con una campera oscura. Es un muchacho pelirrojo, evidencia de edad que tiene, 20 años, luce también una remera, ojos avisores, mirada asesina, según el decir de funcionarios policiales. Resulta que para el año 1973, después de estar casi 1 año y medio ya preso, se escapa con un cómplice de la cárcel de Olmos. Robledo en esa escapatoria tiene una suerte terrible porque pasa todos los muros y cae del otro lado y justo hay una zanja que amortigua la caída. Resulta que a su cómplice lo agarran y se lo llevan. Él sale corriendo como 10 cuadras y se topa una parada de colectivo. Y para su suerte justo venía el colectivo. Él lo toma y le dice al chofer que por favor lo lleve porque lo habían asaltado y lo habían tirado a una zanja. Justo estaba todo embarrado, entonces el chofer le cree y lo dejó pasar. Obviamente el chofer no sabía que era Robledo, porque él en ese momento ya estaba irreconocible. Ya no tenía más los rizos de la foto de los diarios, o sea, estaba como más arruinado. Bueno, resulta que el chofer lo lleva hasta una estación de colectivos y él se toma un montón de colectivos y llega hasta Puente Saavedra, que ya del otro lado ya era como su zona. O sea, el chabón se escapa de la cárcel para ir de vuelta a su zona, o sea, no tiene mucha lógica lo que hizo. Duerme en una construcción por 2 días, después se levanta y empieza a caminar por Avenida Libertador. Resulta que lo encuentra la policía y lo llevan a la comisaría. En estos momentos sale de la brigada de investigaciones. Estamos al lado de su madre. Señora, salúdelo. Su mamá te saluda. ¿Vas a hacer declaraciones al periodismo, Carlos? Uno viene a entregarse, como se llama, y acá... Tranquilo. Asesino, me dice, Quédate tranquilo. como si la gente me hubiera visto a mí matar a alguien. Resulta que tiempo después, y es hasta el día de hoy, que Robledo niega haber matado a toda esa gente y culpa a sus cómplices, que lamentablemente no se pueden defender porque están muertos, y dice que él se hizo cargo en ese momento de todos los asesinatos porque supuestamente recibió premios ilegales por parte de la policía, o sea que supuestamente lo torturaron, y supuestamente dice que él no mató a Somoza y que en realidad el que mató a Somoza fue el hermano de Ibáñez. Pero resulta que acá hay un montón de inconsistencias. Una es que hace un par de días se presentó en un programa de televisión un señor que fue el que le tomó la primera declaración a Robledo cuando lo detuvieron, y él dice que Robledo jamás recibió premios ilegales, porque Robledo mismo empezó a contar todo desde el primer momento en que lo detuvieron. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora él cambia más adelante su declaración, porque cuando entrevisté al ex abogado, él me comentaba que él no se hace cargo de los 11 crímenes. No se hace cargo después de habernos confesado esto es interesante todos. porque en el primer momento él declara todo. Absolutamente, es decir, a mí realmente no me sorprende esto porque es habitual que alguien que confiesa hechos delictivos cuando se encuentra con esta situación y tiene conversación con abogados particulares, digamos, trate de buscar una solución, digamos, alguna solución que lo mejore, que lo beneficie, como por ejemplo decir que fue maltratado, que fue torturado, que se lo sacaron a la presión. Yo participé en todas las declaraciones, que se tomaron varias en el curso de
de esa semana no tenía una marca, no tenía una tortura. Este chico lo que tenía es miedo terrible frente al sistema que de golpe lo había descubierto. Claro. Y entonces su defensa en ese momento, no sé, frente al miedo de qué, era decir todo. Miedo. Resulta que después Robledo confiesa que el que mató a Somoza fue el hermano de Ibáñez. Entonces un periodista que lo había entrevistado en la cárcel ubicó al hermano de Ibáñez en Rosario, y al principio este hombre decía que no era el hombre que buscaba, y después de unos minutos se largó a llorar y le dijo que sí era el hermano de Ibáñez, y empezó que no había matado a nadie, que nunca había robado y que no lo molestara más porque él tenía una esposa y esa esposa no sabía nada sobre su pasado y que prácticamente lo dejara en paz. Y yo me pregunto, ¿no? Si tenés el culo limpio, ¿por qué se alteró de esa manera, no? Yo no quiero decir que con esto Robledo sea inocente, pero capaz que para mí el hermano de Ibáñez algo tuvo que ver. Y yo la verdad lo que opino, volviendo al caso del asesinato de Somoza, para mí sí lo mató Robledo. Y para mí en la declaración él mintió. Para mí Robledo lo mató por el simple hecho de que se quería llevar el botín para él solo, y de la única manera que podía hacerlo era matando a su cómplice. Yo no creo que Somoza lo haya asustado por atrás, como él dice, sino que yo creo que Robledo fue y lo mató de una. Porque lamentablemente los psicópatas son así, no tienen afectividad por nada ni por nadie. Y aparte de que no tienen ningún tipo de código. Resulta que cuando a Robledo lo detuvieron le preguntaron por qué le metió 2 tiros a su cómplice si con un tiro ya bastaba para matarlo. Y Robledo le contestó que era su amigo y que no quería que sufriera. Resulta que tiempo después llega el juicio se dio 8 años después de los acontecimientos. Resulta que antes del juicio, Osvaldo Raffo, que es un perito recontra remil conocido en lo que es la medicina argentina, le hizo una pericia psicológica porque los jueces querían mandar a Robledo a la cárcel de por vida y no a un manicomio como quería su defensa. Porque decían que si lo mandaban a un manicomio, él tenía como más probabilidades de escaparse. Resulta que en la pericia salió que tenía una personalidad psicopática, perversa, con altas dosis de agresividad contenida y que no tenía ningún tipo de afectividad. Prácticamente un psicópata incurable. Resulta que tiempo después le toman una entrevista a este perito que lo había peritado, a Robledo, y esto fue lo que dijo cuando se topó con Robledo Puch. ¿Así me puede explicar la primera impresión que tuvo usted como forense al estar por primera vez frente a frente con Robledo Puch? Porque ya se sabía quién era Robledo Puch. Yo lo he explicado el otro día. Yo entrevisto a este personaje y siempre hay un rapport entre el entrevistador y el entrevistado. Y resulta de que pasaron los años hasta que dan esta película, que fue todo un éxito, la película de terror, que se llamaba El Exorcista. Sí. Y yo recordé, mientras estaba mirando la película, en la parte que el sacerdote dialoga con Satán, yo recordé el interrogatorio de este hombre. Es muy difícil explicarle a otra persona qué se siente cuando uno está frente a un hombre que no tiene afectividad, que tiene una cara de ángel, como tenía este muchacho en ese tiempo. Cara de bueno, cara de bueno. Parecía el hijo del vecino nuestro, del buen vecino, sí, con una mirada diabólica. Y además ocurría una cosa, que uno percibía allí algo en el ambiente que era especialmente maligno. Se alteraba todo. Resulta que hubo un periodista que lo entrevistó en la cárcel y dijo algo muy parecido a lo que dijo Osvaldo Raffo. Y con esa mirada logra intimidarte, o sea, ¿vos te sentiste personalmente intimidado por Robledo? Sí, en un momento me pasa a mí, durante las visitas, que estaba 4 o 5 horas con él escuchando sus monólogos, él me miraba fijo, se me caía algo y me seguía mirando, o cuando me despedía de él 50 metros del pasillo de Sierra Chica, me da vuelta y él seguía con la mirada fija. Y sentía como ciertos mareos o cansancio, y pensé que era producto del viaje. Lo hablé con Osvaldo Raffo, que es el perito que más lo conocí, y me dijo que a él le pasaba lo mismo, que iba al cine con la mujer y se sentía ensimismado, apesadumbrado, y no podía concentrarse. Y Jorge Fernández Díaz, un periodista que lo vio una vez, también le pasó lo mismo. Esa cosa, una cosa rara, viscosa, es difícil de explicar. Resulta que en el juicio lo condenaron a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, o sea, la peor condena que te pueden dar acá en la Argentina. Y según los cameristas de la sala y la gente que estuvo de testigo, dicen que Robledo, después de escuchar su sentencia, él dijo: "Esto fue un circo romano, algún día voy a salir y los voy a matar a todos". Algunos dicen que lo gritó muy fuerte y algunos dicen que ni siquiera lo dijo, así que no se sabe. Resulta que 7 años después del juicio, le preguntaron a Robledo Puch qué le diría a la familia de las víctimas y si alguna vez se arrepintió por todos los hechos cometidos. Y él dijo esto: ¿qué le diría usted a las madres, a los parientes de esas que lo culpan a usted de las muertes? ¿Qué les diría? Les diría que busquen, sí, les diría que busquen el suelo
en la palabra de Dios. Por supuesto que hay un arrepentimiento. Si no, no podría haber aceptado por gracia a Jesús y ser salvo hoy día. ¿De qué, por ejemplo, se arrepiente Robledo Puch? Me arrepiento de los delitos que he cometido. ¿Volvería a hacer las cosas que hizo? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque... Cuando llegó, fíjese, es decir, llegó este libro a sus manos, que es la Biblia, ahí cambia su vida. ahí cambia mi vida. ¿Qué quedó de aquel Robledo Puch, de las motos, del vértigo, Nada. de la noche? Murió en absoluto. Murió totalmente. Quedó nada. Desde que conocí a Jesucristo, mi abogado es Jesucristo. Miren, para mí este tipo Robledo lo tendrían que haber llevado a un manicomio desde el principio. Todo el mundo sabe que las cárceles no mejoran a nadie. La gente que es homicida sale más homicida y la gente que es chorra sale más chorra. Y lo único que hicieron con este tipo al mandarlo a la cárcel fue empeorar su situación. Porque ahora sí que está más psicópata de lo que ya estaba. Pero bueno, tampoco creo que vaya a salir nunca. Ya hace 46 años que está preso. Es el preso más antiguo de todos los presos de toda la Argentina. Y tampoco ningún juez se anima a firmar su libertad. Así que es muy probable que él muera en la cárcel. Lo que me sorprende de este caso, y por lo que fui contando en el video, este tipo ya tenía síntomas, ya desde que era muy chico. Y siento que sus padres como que no hicieron lo suficiente para prevenir de alguna u otra manera todo lo que se les iba a venir. Todo lo que hacía no era normal. Le robaba cosas de la cartera a las amigas de la madre. Dejó la escuela en primer año de la secundaria. Unos años después lo metieron en un reformatorio por ladrón. Y después empezó a asesinar gente, sin tener ningún remordimiento ni arrepentimiento de lo que hacía. Y lo único que hicieron los padres fue ocultarlo por honor a la familia. Y también siento que por ahí no aceptaban que su hijo tenía problemas y de ahí, qué sé yo, intentar ayudarlo. Y así por lo menos se hubieran salvado todas esas víctimas que este asesino psicópata lleva a sus espaldas. Así que no sé, según la madre de Robledo, dicen que lo llevaron a un médico para que lo viera. Y el médico les dijo que no tenía nada y que era una persona absolutamente normal. Pero bueno, así terminó. Yo creo que fue un chico ignorado, sobre todo por su padre. Un chico sumiso que no podía hacerse respetar por sus amigos del barrio. Y trastornado, comandado por Ibáñez, que era otro chico psicópata enfermo. Pero bueno, la verdad es que este caso es muy complejo, sumamente lamentable. Y bueno, ya para cerrar, porque el video se me está haciendo larguísimo, toda la información que acaban de escuchar en este video la saqué del libro de Rodolfo Palacios. Les recomiendo que compren si es que les interesó el caso, porque posta que este libro dice muchas cosas interesantes acerca de este asesino psicópata y está muchísimo más explayado. Así que espero que les haya gustado el video. En los comentarios me pueden decir qué otro caso les gustaría que les contara y nos vemos en el próximo. Es verdad que no mataste a 12 personas. Es verdad que no maté. ¿Quién lo hizo? Dios lo sabe. ¿Por qué? Y hay hombres que también lo saben. Hay hombres que también lo saben. Por eso dije antes y queda mejor. Cuando dije todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte.